¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 4 de dinámica, que corresponde al tema de cinética de sistemas de partículas, y este problema que vamos a resolver corresponde al tema de principio del impulso y la cantidad de movimiento. El ejercicio nos dice que la velocidad inicial del bloque en la posición A es de 30 pies sobre segundo. Si se sabe que el coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano es μk igual a 0.30, determine el tiempo que tarda el bloque en alcanzar B con velocidad 0 si, inciso A, el ángulo θ es igual a 0 inciso B, el ángulo θ es igual a 20 grados. Primero que nada hay que observar el esquema. Este bloque está en la posición A y va a subir hasta la posición B. En la posición B va a tener una velocidad de 0. Hay fricción en la superficie y primeramente nos dice que el inciso A debe tener un ángulo θ de 0 grados. Si aquí no hay ángulo θ, pues quiere decir que es totalmente horizontal. Vamos a tener una superficie totalmente horizontal donde hay fricción. ¿Qué hay que hacer? Aplicar el principio del impulso y la cantidad de movimiento, que recordando es masa por velocidad 1 más la sumatoria de las fuerzas multiplicadas por el tiempo, que es el impulso, igual a masa por la velocidad 2. El subíndice 1 y 2 pues es la posición. En este caso sería A y B. ¿Qué vamos a hacer? Hay que dibujar, como lo hemos hecho en los problemas, el estado inicial, donde están aplicadas las fuerzas para obtener el impulso, y el estado final. Como no tenemos ángulo, recuerden, va a ser una posición totalmente horizontal y hay que dibujar ese bloque, la posición 1, vamos a tener la posición 2, y recuerden que la suma de esto tiene que ser igual a la posición final. Ahí están los bloques. En la posición 1, pues aquí en el esquema que está el plano inclinado, pues va hacia arriba, pero como no hay un ángulo, va a ir hacia la derecha. En el estado inicial va a estar aplicado la masa por la velocidad A, y en el final va a estar hacia la misma derecha la masa por la velocidad B. Pero recuerden que como la velocidad es 0 en el punto B, pues esto nos va a dar 0. Lo importante aquí es analizar las fuerzas que están aplicadas en ese bloque. Primero que nada, pues sabemos que hacia abajo va un peso y recuerden que hay fricción. Y recuerden que para obtener fricción necesitamos una normal. ¿Qué es una fuerza normal? Es la fuerza perpendicular al plano. Mi superficie es totalmente horizontal, perpendicular sería hacia arriba, por lo tanto tendríamos una normal hacia arriba. ¿Qué nos falta? La fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento. El movimiento aquí es hacia la derecha, por lo tanto mi fuerza de fricción va hacia la izquierda y vamos a ponerle Fk, que es fuerza de fricción. Hay que recordar que la fuerza de fricción se saca multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. ¿Cómo vamos a sacar esa normal? Haciendo sumatorias en esta parte del objeto. ¿Qué vamos a hacer? Sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y nos va a quedar que normal menos peso igual a 0. Entonces la normal va a ser igual al peso. Y ahí tenemos ya la ecuación de normal. No conocemos el peso, hay que introducirlo como variable. Obteniendo esa fuerza de fricción nos va a quedar que μk es 0.30 y la normal es W. Teniendo eso, ya podemos aplicar principio del impulso de la cantidad de movimiento, pero vean que en lugar de velocidad 1 y velocidad 2, pues vamos a tener velocidad A y velocidad B. ¿De qué manera va a ser la siguiente? La masa pues es igual, es el mismo bloque, solamente va a cambiar de posición. Va a ser masa por velocidad de A más, y ojo, les dije que el movimiento es a la derecha, entonces a la derecha va a ser positivo. La fuerza de fricción siempre va en contra, por lo tanto hay que indicar ese signo negativo. ¿Qué otra cosa hay que considerar? Pues bueno, si se fijan, el movimiento es solamente en X. Aquí no nos interesa aplicar la ecuación de cantidad de movimiento en el eje X y Y,
solamente en X. Observen que en el punto inicial es una masa por velocidad A hacia la derecha, es decir, eje X, y al final también en el eje X. Lo que me importa aquí es puro eje X. Por lo tanto, aquí esta fuerza de fricción tiene que ser negativa porque va a la izquierda, y esa fuerza de fricción multiplica el tiempo, que es mi variable, que ando buscando. Y del otro lado, pues tendríamos la masa por la velocidad en v. Como dijimos, la masa por velocidad en v, como la velocidad en v0, pues este producto vale 0. ¿Qué nos queda? La fuerza de fricción, la masa y la velocidad en a. Y la incógnita que es tiempo. ¿Qué vamos a hacer? La masa no la conozco, la fuerza de fricción está en términos del peso, que tampoco conozco. Vamos a colocarlo, va a ser masa por velocidad de a menos ese punto 3 por W por tiempo, igual a 0. Ahora hay que poner ya sea la masa en términos de peso o el peso en términos de masa. Se me hace más sencillo poner esa masa en términos de peso. Recuerden que peso es masa por gravedad. Si espejo masa me va a quedar peso entre gravedad. Y recuerden que aquí nos dan la velocidad en pies sobre segundo. Por lo tanto la gravedad tendrá que ser 32.2. ¿Sí? La gravedad es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces pondríamos esta masa en términos de peso y sería peso entre gravedad por velocidad de a menos 0.30 del peso por tiempo, igual a 0. Y ya tendríamos nuestra ecuación. Lo que yo quiero es el tiempo, y si se fijan, al momento de despejar, yo no conozco el peso, pero observen, si ese punto 3 lo pasamos a la derecha va a ser 0.30 del peso por tiempo. Y el peso está en los dos lados de la ecuación, perdón. Como está en los dos lados de la ecuación, observen que se puede ir, es decir, este peso se nos hace 1 porque está en los dos lados de la ecuación. ¿Qué es lo que me importa a mí? Despejar tiempo. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Despejar ese tiempo de esa ecuación y nos quedaría que es velocidad en a entre punto 3 por gravedad. Es decir, pasamos dividiendo este punto 3. Y simplemente sustituimos la velocidad en a, dijimos que era 30 pies sobre segundo. Y la gravedad, pues ya dijimos que era 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Y ya obtenemos ese tiempo. Sería 30 entre punto 3 por 32.2 y nos da un tiempo de 3.1055 segundos. Y este, chavos, sería nuestro resultado del inciso A, que es con un ángulo θ de 0 grados. Observen que cuando tengamos un ángulo θ de 20, vamos a tener como muestra la figura, es decir, un plano inclinado. ¿Qué va a cambiar? Va a seguir habiendo esa fricción, pero ahora con una inclinación. Lo que va a cambiar aquí es que la fuerza normal va a ser la componente y del peso. Y ahí habría que cambiar los ejes para analizar solamente el eje inclinado. ¿A qué me refiero? Si volvemos a dibujar los esquemas, vamos a tener algo similar, pero con ese ángulo de 20 grados. Es decir, entonces si dibujamos el estado inicial, donde están las fuerzas, y el estado final, tendríamos la inclinación. Es decir, tendríamos más o menos aquí el objeto, que ya tiene un ángulo de 20 grados. Tendríamos acá el estado donde están aplicadas las fuerzas y el estado final, es decir, la suma, y esto sería igual al estado final. ¿Qué va a pasar aquí? Como está inclinado, observen la figura, está inclinado, sí, pero la fuerza va a ser en esta dirección, en esa inclinación, paralela a la superficie. Este ángulo nos va a valer 20 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo este ángulo va a valer
20 grados. ¿Qué va a pasar? Ahora, para que suba va a haber una masa por la velocidad de A en esa dirección inclinada. Y ahora fíjense, donde están aplicadas las fuerzas va a haber un peso, pero recuerden que en ese peso hay una componente en y hay una componente en X, que en este caso va hacia abajo. Y recuerden otra vez que va a pasar, que la fuerza de fricción va en contra. Ahora mi positivo va a ser en esta dirección y la fuerza de fricción va a seguir yendo en contra, entonces vamos a tener una fuerza de fricción hacia abajo con la misma dirección de WX. Pero recuerden, si yo tengo la superficie inclinada, va a haber una normal que es perpendicular a la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí arriba vamos a tener una normal. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Recuerden otra vez que la fuerza de fricción es mu K por normal. Y ahora esa normal la vamos a tener que obtener con una sumatoria de fuerzas en Y, que va a tener que ser igual a 0, pero ahora va a ser en esta dirección, es decir, inclinada. Y que va a darnos va a ser normal menos WY igual a 0. Y como les decía, aquí la normal va a ser igual a la componente Y del peso, que no conocemos. El detalle aquí es de, como les mencioné, ¿qué va a pasar? Este ángulo de 20 grados que está aquí, recuerden que este ángulo es 20 grados, es el mismo ángulo que tenemos aquí. Y recuerden, ese ángulo es el ángulo teta. Recuerden que ese ángulo es lo mismo que aquí, lo que les estoy indicando. Este es el ángulo teta, el mismo de acá. Y recuerden que la componente en X la sacábamos con seno y la componente en Y con coseno. Entonces, si mi componente en Y es por coseno, recuerden, siempre es mi WX es W por seno de teta y mi WY es W por coseno de teta. ¿Qué va a pasar? Aquí me importa la normal, que es igual a WY, y WY es igual a W por el coseno del ángulo, que aquí son 20 grados. Y podemos sacar el coseno de 20 grados para tener el valor. Aquí sería 0.9396 del peso. Ahí tenemos la normal. Con esa normal podemos obtener la fuerza de fricción. Entonces mi fuerza de fricción va a ser el mu K, que es 0.30, por esta normal, que es 0.9396 veces el peso, y con ello obtendríamos la fuerza de fricción, que nos daría un valor de 0.2819 del peso. Ya tendríamos la fuerza de fricción, pero también tenemos que obtener la componente en X, porque fíjense, en el inciso A solamente la que me afectaba en el eje X era la fuerza de fricción, pero si se fijan aquí ya en X hay una componente en X. Recuerden que como todas las velocidades van en el eje X inclinado, son las únicas que nos importan. Las Y nos importan aquí para obtener la normal. Y recuerden que en el estado final, aquí, sigue habiendo una velocidad, pero recuerden que es masa por velocidad v, y recuerden que la velocidad en v vale 0. Entonces en el estado final, la velocidad es 0. ¿Cómo saco esa componente en X que les mencionaba? Vean que yo aquí tengo una fuerza de fricción y una componente en X, que en este caso van hacia el mismo sentido, hacia abajo. Recuerden que les dije que la componente en X era W por seno del ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Obtener esa WX, que es W por seno de 20. Obtendría ese valor y me daría seno de 20 es 0.3420 del peso. Ya obtendría la componente en X del peso, la fuerza de fricción, y tendría que aplicar el principio del impulso y la cantidad de movimiento, que recordando es, en este caso es masa
por velocidad A más toda la sumatoria de fuerzas por tiempo igual a masa por velocidad en B. Recuerden que esta vale 0 y recuerden que el sentido es así, el sentido positivo. Si lo quieren ver, aquí ya cambiamos los ejes, es decir, tengo mi eje Y así y mi eje X así. Este es X, este Y. Ahora nuestros ejes X y Y están cambiados, ¿para qué? Para analizar solamente X, ya que todas las fuerzas y los productos de masa por velocidad van en esa dirección, para no batallar al momento de resolver. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense el sentido de las fuerzas, las dos fuerzas van hacia abajo, van en contra del movimiento, tenemos que considerar ese negativo, la masa por velocidad A pues va en el sentido positivo y nos quedaría de la siguiente forma, sería otra vez masa por velocidad A más y serían negativas. Recuerden que cada una de las fuerzas que se aplican en este problema, tanto la fuerza de fricción como la componente en X, van multiplicadas por el tiempo. ¿Por qué? Recuerden que fuerza por tiempo es impulso. Entonces hay que colocar aquí, va a ser menos Wx por tiempo menos la fuerza de fricción por tiempo. Ahí tendríamos la fuerza y esto sería igual a 0. Aquí tendríamos ya el impulso. ¿Por qué las dos negativas? Porque las dos van hacia abajo. Vean, Wx hacia abajo, fuerza de fricción hacia abajo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente sustituir los valores de fuerza de fricción, que es 0.2819 del peso, y de la componente en X, 0.3420 del peso. ¿Cuál es mi incógnita? La T. Ando buscando tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a ser masa por velocidad de A menos la Wx es 0.3420 de W por T menos 0.2819 de W por tiempo igual a 0. Si se fijan, estos dos son valores que tienen el WT, podemos restarlos porque ambos tienen el WT, sería menos 0.3420 menos 0.2819 y me da un valor, ponemos masa por velocidad otra vez, menos 0.6239 de WT igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez poner alguna de estas dos en términos de la otra, es decir, la masa en términos de peso. ¿Por qué? Porque no conocemos peso. Y recuerden otra vez que peso es masa por gravedad. Despejamos masa y tenemos peso entre gravedad. Lo sustituimos y sería peso entre gravedad por velocidad de A menos 0.6239 WT. Y tendríamos que despejar alguno de los dos términos, este lo pasamos a la derecha y nos queda W entre G por velocidad de A igual a 0.6239 de WT. Y otra vez, en los dos lados de la ecuación tenemos el peso que no conocemos, pero se nos hace 1. ¿Qué me interesa a mí? El tiempo. Nos pide el tiempo. Simplemente despejamos tiempo. Este que está multiplicando pasa dividiendo y sería velocidad de A entre 0.6239 de gravedad. Sustituimos, recuerden que la velocidad en A vale 30 pies sobre segundo, que divide a 0.6239 de 32.2 pies sobre segundo cuadrado, y con ello obtendríamos el tiempo del inciso B. Sería 30 entre 0.6239 por 32.2. Y nos daría un valor de 1.4933 segundos, y ese sería el resultado del inciso B con un ángulo θ de 20 grados. Y con ello termina este problema que aplica el principio del impulso y la cantidad de movimiento.